Vamos a comenzar con un reactivo EGEL Plus de contaduría. Una empresa necesita presentar una opinión de cumplimiento positiva para celebrar un contrato. Al consultarla en el portal del SAT, aparece negativa por una declaración mensual presuntamente omitida. El contador verifica que la declaración fue presentada y pagada, pero el sistema todavía no refleja su cumplimiento. ¿Qué debe hacer? A. Presentar nuevamente la declaración y duplicar el pago. B. Ingresar una aclaración en mi portal con los comprobantes. O C. Modificar las obligaciones fiscales registradas en el RFC. Tómate un momento para analizar la respuesta. ¿Ya tienes tu respuesta? Ok, enseguida te la proporciono. Bienvenido a Pixoguías. En este video resolveremos reactivo simulador tipo EGEL Plus. Soy Rodrigo, autor principal, y Sofía, coautora y responsable de diseño editorial. Trabajaremos con dificultad similar al examen real, explicaremos la respuesta correcta y los distractores, desarrollaremos cálculos paso a paso y te mostraremos la guía actualizada, versiones y precios. Regresando al reactivo, la respuesta correcta es ingresar una aclaración en mi portal con los comprobantes. La explicación es que la información precargada del SAT debe verificarse antes de volver a declarar o pagar. Si la obligación ya fue presentada y cubierta, el contribuyente debe ingresar una aclaración en mi portal, adjuntando la opinión negativa, la declaración, el acuse y el comprobante bancario. Cuando la aclaración resulte procedente, el SAT emitirá la opinión corregida. La opinión positiva acredita la situación de cumplimiento al momento de la consulta, pero no constituye una resolución definitiva sobre los impuestos declarados. Vamos a ver que la opción A y C son incorrectas. Presentar y pagar nuevamente podría duplicar la obligación y no existe un error de las actividades o obligaciones registradas en el RFC, sino una inconsistencia en el reconocimiento de una declaración presentada. Tenemos aquí cuál es el fundamento y el texto aplicable, literalmente como comenta el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Tenemos aquí cuál es la acción en la plataforma del SAT que hay que seguir. Y desde luego el fundamento legal que vas a poder encontrar en nuestros reactivos. Las referencias bibliográficas, por supuesto, también te las añadimos. Todas nuestras guías siguen el temario oficial vigente de Ceneval. En Contaduría se evalúan 4 áreas disciplinares, además de la sección transversal de comprensión lectora y redacción indirecta. Todo ese contenido se encuentra desarrollado dentro de las guías. No importa en qué parte de México o el mundo te encuentres, si deseas adquirir cualquiera de las guías, puedes escribirnos directamente por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Toda la información y los enlaces de compra también se encuentra en la descripción de este video. Pixoguías es una empresa y marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente operada por Rodrigo y Sofía. Pixoguías desde el año 2012 apoya a estudiantes a que se preparen para exámenes de admisión, egreso y posgrado. Encontrarás cientos de videos en nuestro canal, contenido actualizado. Si este material te resulta útil, suscríbete al canal. Nuestras guías para el EGEL Plus de contaduría están disponibles en 6 versiones. La diferencia entre cada una de ellas no es el contenido base, sino la cantidad de reactivos de práctica incluidos. Todas contienen los temas completamente desarrollados y los reactivos explicados paso a paso. Practicar con más reactivos de simulación te ayudará a mejorar la precisión y velocidad bajo presión de tiempo, además de familiarizarte con el estilo de reactivos del examen, ya que son reconstrucciones basadas en exámenes reales previos. Los reactivos de las guías son distintos a los de nuestros videos, por lo que ninguno se repite. La versión que normalmente recomendamos es la versión absoluta, ya que ofrece el mejor equilibrio entre cantidad de práctica y costo. Además, cualquiera de las versiones incluye también la guía de la sección transversal con comprensión lectora y redacción indirecta, y además 150 reactivos para cada uno de estos rubros. Las guías son digitales, se entregan en formato PDF protegido con contraseña, pueden consultarse desde computadora, tableta o teléfono celular y están elaboradas con base en la bibliografía oficial de Ceneval. El pago puede realizarse mediante transferencia, SPAY, tarjeta, PayPal o en establecimientos autorizados y podemos emitirte facturas si lo requieres. Una vez confirmado el pago, enviamos el enlace de descarga de manera inmediata. Cuando recibes la guía, deberás introducir una contraseña. Puedes esperar observar una portada como la que se ve en la imagen. Así es como lucen nuestras guías. Periódicamente actualizamos el contenido para mantenerlo alineado con los cambios publicados por Ceneval. Además, todas las versiones incluyen nuestra guía ultra rápida. En ella resumimos los temas con mayor frecuencia de aparición en exámenes anteriores para ayudarte a priorizar tu estudio cuando dispones de poco tiempo. Es decir, te ayudará a realizar un repaso general de último momento para que abarques todos los temas sin que te falte ninguno por estudiar. Los temas no aparecen solamente resumidos, cada uno se desarrolla paso a paso con explicaciones, ejemplos e ilustraciones para facilitar el aprendizaje, y cada guía incluye los temas desarrollados, ejemplos, procedimientos y reactivos completamente resueltos.
También encontrarás cientos o miles de reactivos tipo EGEL Plus completamente explicados. No solo indicamos cuál es la respuesta correcta, sino que analizamos el razonamiento detrás de cada opción. También podrás encontrar infografías que resumen los temas más importantes para que los puedas repasar. De esta forma es como se observan los reactivos para comprensión lectora y redacción indirecta que forman parte de la sección transversal. Entonces, sin más, comenzamos a revisar los reactivos para este video. Adelante. A continuación revisaremos reactivos del área 1, Sistema de Información Financiera. Ten en consideración que en la parte superior de cada uno de los reactivos se indica el área, subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Posteriormente te proporcionamos la respuesta correcta, la explicación de por qué una es correcta y las otras dos son incorrectas y además el fundamento legal de acuerdo a la ley o código correspondiente. Entonces vamos a iniciar revisando el primer caso y dice así. Este reactivo es de la subárea 1.1, registro y clasificación de cuentas, con el tema documentación fuente, pólizas contables y CFDI. Una comercializadora recibió mercancías por 580,000 pesos más IVA y pagó mediante transferencia. La operación se registró en el ERP con un UID del CFDI emitido por el proveedor. Durante el cierre, el contador consulta el comprobante en el portal del SAT y detecta que aparece como cancelado. La empresa conserva la orden de compra, la entrada al almacén, el estado de cuenta y la representación impresa del CFDI. El proveedor informa que emitirá un comprobante sustituto. ¿Qué tratamiento es correcto? A. Revertir la compra hasta recibir el nuevo CFDI. B. Mantener el registro y sustituir el UID cancelado. O C. Conservar la póliza sin cambios por existir pago bancario. La respuesta correcta es la B. Mantener el registro y sustituir el UID cancelado. La explicación es que la compra debe permanecer registrada porque la mercancía fue recibida y pagada. Por tanto, la operación económica realmente ocurrió. Sin embargo, el CFDI cancelado ya no debe conservarse como soporte fiscal vigente. La empresa debe documentar la incidencia, solicitar el CFDI sustituto y vincular su UID con la póliza o el auxiliar correspondiente. Mientras no exista un comprobante vigente, deben separarse los efectos contables de los fiscales, especialmente de la deducción y el acreditamiento del IVA. Entonces, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación exige conservar la documentación comprobatoria ante los registros contables. Las respuestas A y C son incorrectas. El CFDI cancelado afecta el soporte fiscal, pero no elimina la sustancia económica de una compra efectivamente realizada. Revertir el inventario distorsionaría los registros de almacén y bancos. Y la C, porque la transferencia y representación impresa ayudan a demostrar la materialidad, pero no convierten un CFDI cancelado en un comprobante fiscal vigente. La póliza requiere actualizar su soporte. Entonces, el fundamento legal es el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que establece que la contabilidad incluye los registros y la documentación comprobatoria de los asientos. Entonces tienes que aprenderte muy bien ese artículo. También el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal, que exige identificar las operaciones y relacionarlas con los comprobantes o con la documentación que la soporte. Además, también tenemos la regla 2.8.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y su anexo 24, que requieren identificar en las pólizas el folio fiscal o UID del CFDI. ¿Cuál es la clave para resolver reactivos similares? Que un problema con el CFDI no elimina automáticamente una operación real. Primero deben separarse sus efectos contables, documentales y fiscales. Y el dato decisivo del caso es que la mercancía sí fue recibida y pagada, pero el CFDI relacionado con la póliza parece cancelado. Estas son las referencias bibliográficas ya comentadas. Y aquí justamente tenemos exactamente qué parte del artículo 28 del Código Fiscal, que es la fracción 1, apartado A, nos indica eso. Que dice literalmente que además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Y lo mismo con el reglamento y la resolución miscelánea fiscal. También el anexo y la aplicación a nuestro caso. Tenemos el siguiente reactivo con el tema de devengación contable y reconocimiento de ingresos. Una SADCB del régimen general concluyó el 27 de diciembre la implementación de un sistema administrativo por 480,000 pesos más IVA. El cliente aceptó formalmente el servicio en esa fecha. El CFDI se emitió el 8 de enero y la contraprestación se cobró el 15 de febrero. ¿Cuál es el tratamiento correcto? A. Ingreso e ISR en enero, IVA en febrero. B. Ingreso e ISR en diciembre, IVA en febrero. C. Ingreso, ISR e IVA en febrero. Antes de dar la respuesta, recordemos qué significa devengación. Devengación significa reconocer contablemente una operación cuando ocurre económicamente, aunque todavía no se haya cobrado, pagado o incluso facturado. Por ejemplo, una empresa termina y entrega un servicio el 27 de diciembre, emite un CFDI el 8 de enero,
cobra el 15 de febrero y contablemente el ingreso se devenga en diciembre, porque en ese momento la empresa ya prestó el servicio y adquirió el derecho de cobrarlo. El registro sería, de forma simplificada, en diciembre un cargo con clientes 480,000, abono, ingreso por servicios 480,000 y cuando se cobra en febrero, cargo, banco 480,000 y abono clientes 480,000. Bueno, entonces regresamos al reactivo, nos preguntan o nos dicen que el CFDI se emitió el 8 de enero y la contraprestación se cobró el 15 de febrero. ¿Cuál es el tratamiento correcto? Entonces ya vimos que es B, el ingreso ISR en diciembre e IVA en febrero. ¿Por qué? Porque el ingreso contable se reconoce en diciembre porque el servicio fue concluido y aceptado por el cliente. Por tanto, la obligación de cumplimiento quedó satisfecha. Para ISR también se acumula en diciembre, ya que tratándose de una persona moral del régimen general, la prestación del servicio ocurrió antes de la emisión del CFDI y del cobro. En cambio, el IVA se causa conforme al flujo de efectivo, por lo que debe considerarse hasta febrero, cuando la contraprestación fue efectivamente cobrada. La entidad debe reconocer en diciembre el ingreso, la cuenta por cobrar y los costos asociados. En cambio, las opciones A y C son incorrectas. La A, que dice ingreso e ISR en enero e IVA en febrero. ¿Por qué? Porque confunde la fecha de emisión del CFDI con el reconocimiento del ingreso. El servicio ya había sido prestado y aceptado en diciembre, por lo que no corresponde diferir el ingreso contable ni la acumulación para ISR en enero. Entonces, la C también es incorrecta porque aplica indebidamente el criterio del flujo de efectivo a todos los conceptos. El cobro determina el momento del IVA, pero no posterior el ingreso contable ni el ISR de una persona moral del régimen general. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, pues que la NIF D1 de ingresos por contratos con clientes establece que los ingresos deben reconocerse cuando se transfiere el control de los bienes o servicios comprometidos. El CINIF confirma que la edición oficial NIF 2026 reúne las normas vigentes al 1 de enero de 2026 y el artículo 17, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que en la prestación de servicios el ingreso se obtiene cuando ocurra primero la expedición del CFDI, la prestación del servicio o el cobro o exigibilidad de la contraprestación. En ese caso, el primer acontecimiento fue la prestación del servicio en diciembre. Por otro lado, el artículo 1b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado o del IVA utiliza un criterio de flujo de efectivo. La contraprestación se considera efectivamente cobrada cuando se recibe. Por ello, el IVA corresponde a febrero. Tenemos aquí el texto aplicable. Puedes ponerle pausa al video para que revises exactamente cómo es que literalmente dicen esos textos. Así que una clave para resolver reactivos similares es no confundir la devengación contable con acumulación para ISR y causación del IVA. Pueden ocurrir en momentos diferentes. ¿Cuál es el dato decisivo del caso? Que el servicio fue concluido y aceptado en diciembre, pero la contraprestación fue cobrada hasta febrero. Entonces, tenemos el siguiente reactivo que es de la subárea 1.2, evaluación de operaciones con el tema inventarios y valor neto de realización. Una comercializadora mantiene 1.500 terminales electrónicas descontinuadas, con un costo unitario de 920 pesos. Al cierre, estima vender cada unidad en 880 pesos, pero deberá erogar 25 pesos por reacondicionamiento y 35 pesos por comisión de entrega. No existe una pérdida por deterioro reconocida previamente. ¿Qué importe debe presentar como inventario y qué pérdida debe reconocer? A. Inventario por 1.320.000 pesos y pérdida por 660.000. B. Inventario por 1.380.000 pesos sin reconocer pérdida. C. Inventario por 1.270.000 y pérdida por 150.000 pesos. Entonces la respuesta correcta es justamente esa y vamos a explicarla paso a paso. Bien, los inventarios deben presentarse al menor entre su costo y su valor neto de realización. El precio estimado de venta debe disminuirse por los costos necesarios para terminar y vender los artículos. El valor neto de realización es de 820 pesos por unidad, inferior al costo de 920. Por ello, el inventario se reduce a 1.230.000 pesos y la diferencia de 150.000 pesos se reconoce como pérdida del periodo. La explicación, bueno, tenemos los datos: unidades 1.500, costo unitario 920, precio estimado de venta 880 y recondicionamiento unitario 25 pesos. La comisión y entrega 35. La fórmula es valor neto de realización es igual al precio estimado de venta menos costos de terminación menos costos necesarios para vender. Entonces, sustituyendo el valor neto de realización tenemos 880 menos 25 menos 35 y nos da 820. El valor total del inventario es 1.500 por 820 y nos da 1.230.000. El costo registrado es 1.500 por 920 y nos da 1.380.000. Y la pérdida por deterioro es 1.380.000 menos 1.230.000 nos da 150.000. La comprobación es muy sencilla, hacemos 920 menos 820 y nos da 100.
Entonces en pérdida total, 1500 por 100, 150,000. Es justamente así como podemos hacer la comprobación por dos vías. Entonces, la opción A y la B son incorrectas porque solo compara el costo con el precio estimado de venta. Omite los 60 por unidad. Ten mucho cuidado porque es muy probable que, aunque te aparezca algún resultado adecuado o que sí te aparezca un número del que estés haciendo un cálculo, si no terminas de hacer la operación, pues obviamente va a estar mal. Y la B también es incorrecta, que es esta de acá, porque mantiene el inventario a su costo histórico, aunque el importe que la empresa espera recuperar es menor. Esto sobrevalúa el activo y la utilidad. Y el fundamento normativo es la NIF C4 de inventarios, que regula la evaluación, presentación y revelación de los inventarios. Y el CINIF señala que esta norma fue emitida para converger con la NIC 2 inventarios y que el costo debe ajustarse con base en el valor neto de realización cuando corresponda. Así que la edición oficial NIF 2026 contiene las normas vigentes al 1 de enero de 2026. Tenemos aquí el texto aplicable tal cual lo dice esta NIC 2 y CINIF, para que lo puedas leer al ponerle pausa al video. Literalmente así dice. ¿Cuál es una clave para resolver reactivos similares? No comparar el costo únicamente con el precio de venta. Primero restar los costos de terminación y los necesarios para vender. El dato decisivo del caso es que el valor neto de realización es de 820 por unidad y es menor que el costo unitario de 920. Bueno, ahora tenemos este reactivo de la subárea 1.2, valuación de operaciones, con el tema estimación de pérdidas crediticias esperadas. Al cierre del ejercicio, una empresa presenta la siguiente cartera de clientes. Vigente, 1.200.000 pesos, pérdida esperada de 1%, vencida de 1 a 30 días, 500,000 pesos, con pérdida esperada de 3%, vencida de 31 a 90 días, 280,000 pesos, con pérdida esperada de 10%, vencida por más de 90 días, 120,000, con pérdida esperada de 45%. La estimación para cuentas incobrables tiene un saldo acreedor previo de 42,000 pesos. ¿Qué ajuste debe reconocerse y cuál será el valor neto de la cartera? Entonces tenemos aquí estas opciones de ajuste de 109,000, 67,000 y 151,000 pesos y la cartera neta de 1.991.000, lo mismo acá, pero acá cambia de 1.949.000. Entonces vemos que la respuesta correcta es la B, que es un ajuste de 67,000 pesos y cartera neta de 1.991.000. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues vamos a explicar paso a paso. La empresa debe calcular la estimación requerida aplicando el porcentaje de pérdida esperada a cada grupo de clientes. El resultado total es de 109,000 pesos. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. Bueno, justamente es antes de dar la respuesta correcta. ¿Ok? Pero como la cuenta de estimación ya tiene un saldo acreedor de 42,000 pesos, únicamente debe reconocerse un ajuste adicional de 67,000. La cartera bruta asciende a 2.100.000 y debe presentarse neta de la estimación total requerida, por lo que su valor neto es de 1.991.000. Así que justamente es lo que tenemos acá. Hay que tener mucho cuidado con estos números. Bueno, ¿cómo es la explicación? Primero, la estimación de la cartera vigente es 1.200.000 por 1%, nos da 12,000. La vencida de 1 a 30 días nos da 500,000 por 3%, 15,000. La de 31 a 90, 280,000 por 10%, 28,000. Y la vencida por más de 90 días, un dato de 120,000 por 45%, 54,000. Entonces la estimación total requerida es 12,000 más 15,000 más 28,000 más 54,000 y nos da 109,000. Con un ajuste del periodo, 109,000 menos 42,000, 67,000. Cartera bruta, tenemos 1.200.000 más 500,000 más 280,000 más 120,000, 2.1 millones de pesos. Con cartera neta tenemos ese 2.1 millón menos los 109,000 pesos de los que platicábamos acá y nos da 1.191.000 pesos. Vamos a hacer una comprobación en la cual tenemos que el saldo previo de la estimación es de 42,000 pesos más el ajuste del periodo 67,000. Entonces la estimación final es esta y el resultado coincide con la pérdida esperada calculada mediante la matriz de antigüedad. Vemos entonces que la opción A y C son incorrectas, porque los 109,000 pesos representan la estimación final requerida, no el gasto adicional. Ten mucho cuidado, recuerda que justamente aparecen por acá esos números. ¿Ok? Entonces por eso es que la opción A es incorrecta y que ya habíamos visto al inicio que nos aparecía este numerito por acá. Entonces no hay que confundirnos, hay que terminar la operación y lo que nos están preguntando, siempre hay que regresarnos para ver esa parte. Y la C es incorrecta también porque suma indebidamente los 42,000 pesos existentes a la estimación requerida, lo que duplicaría una parte del deterioro y subvaluaría la cartera. ¿Ok? Justamente estos que nos aparecen por acá.
Entonces el fundamento normativo es que la NIC, o mejor dicho la NIF C3, cuentas por cobrar, regula la evaluación, presentación y revelación de las cuentas por cobrar comerciales que no devengan interés. La NIF C16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar, establece el tratamiento de sus pérdidas crediticias esperadas. Entonces la estimación puede determinarse individualmente o agrupando cuentas con características de riesgo similares, y la información histórica debe ajustarse con información observable y con las condiciones que puedan afectar la capacidad de pago de los clientes. Entonces la edición oficial NIF 2026 reúne las normas vigentes al 1 de enero de 2026. Y bueno, pues tenemos aquí literalmente cómo es que dice la NIF C3 en su párrafo 45.4. Una clave para resolver un reactivo de este tipo es primero calcular la estimación final requerida y después restarle el saldo acreedor que ya existía para obtener el ajuste del periodo. Así que el dato decisivo del caso es que la cuenta de estimación ya tenía un saldo acreedor de 42,000 pesos, por lo que no debía reconocerse nuevamente la pérdida total calculada. Si hasta este momento te ha gustado lo que estás viendo, no olvides que manejamos las 6 versiones diferentes de las guías y esos son los diferentes precios y que te puedes poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp para adquirir la tuya o comprarla en línea en los enlaces de la descripción de este video. Vamos con el siguiente reactivo de la Subaria 1.2 con evaluación de operaciones con el tema depreciación por componentes y cambio de estimación contable. El 1 de enero de 2022, una empresa adquirió maquinaria integrada por estructura principal, costo de 4,200,000 pesos, valor residual de 420,000 pesos y vida útil de 12 años, con un módulo de control con costo de 1,200,000 pesos sin valor residual y vida útil de 4 años. La depreciación se calcula por línea recta. El 1 de enero de 2025, una evaluación técnica redujo la vida útil restante de la estructura de 9 a 6 años. El valor residual no cambió. ¿Cuál es la depreciación total de 2025? A. 772,000 pesos con 500 pesos con aplicación prospectiva. B. 615,000 pesos conservando la estimación original. O C. 842,000 pesos con 500 pesos sin descontar el valor residual. Entonces la respuesta correcta es la 772,500 pesos con aplicación prospectiva. La explicación es que la estructura y el módulo deben depreciarse por separado porque tienen vidas útiles diferentes. Después de 3 años, la estructura tiene un valor en libros de 3,255,000 pesos. Al cambiar su vida útil restante, la nueva depreciación se calcula prospectivamente sobre el valor en libros, menos el valor residual durante los 6 años restantes. La depreciación entonces de la estructura es de 472,500 pesos y la del módulo de 300,000 pesos. El gasto total de 2025 asciende a 772,500 pesos. La explicación matemática es la siguiente. Tenemos aquí la estructura principal y el módulo de control y la depreciación total de 2025. Esta parte de la comprobación simplemente fue algo que pusimos para revisar de dónde se obtenía este 472,500 de una forma inversa, pero nos vamos a enfocar en esto. Bueno, tenemos el monto depreciable original de 4,200,000 menos 420,000 y nos da 3,780,000 pesos. Luego la depreciación anual original de 3,780,000 entre 12 nos da 315,000 pesos. La depreciación acumulada de 2022 a 2024 nos da 315,000 por 3 y eso nos da 945,000 pesos. El valor en libros al 1 de enero de 2025 son 4,200,000 pesos menos 945,000 nos da 3,255,000 pesos. Y el nuevo monto depreciable es 3,255,000 menos 420,000 nos da 2,835,000. Y la nueva depreciación anual es 2,865,000 entre 6 y nos da 472,500. Entonces justamente aplicamos el módulo de control que es 1,200,000 entre 4 y nos da 300,000. Y posteriormente la depreciación total de 2025 es 472,500, que es lo que tenemos acá, o sea, la depreciación anual más 300,000 y nos da 772,500. ¿Por qué la B y C son incorrectas? Porque suma las depreciaciones originales de ambos componentes. Esto más esto nos da 615,000 y el cálculo ignora la reducción de vida útil restante de la estructura. Entonces ten cuidado porque aquí sí nos puede aparecer ese número también. O sea, de hecho los números que aparecen en las opciones son números reales que te van a aparecer en los cálculos, el problema es la interpretación. Y la C es incorrecta porque divide todo el valor en libros de la estructura entre 6 años sin descontar el valor residual. Por eso tenemos esto y al final nos da 842,500. Entonces, esto depreciaría indebidamente el valor residual. El fundamento normativo es que la NIF C6, propiedades, planta y equipo,
requiere identificar y depreciar separadamente los componentes representativos cuando tienen vidas útiles distintas. El monto depreciable corresponde al costo o valor en libros menos el valor residual. Así que la modificación de la vida útil deriva de una nueva información técnica, por lo que constituye un cambio de estimación contable y se reconoce prospectivamente sin reformular la depreciación de periodos anteriores. La edición NIF 2026 reúne las normativas vigentes al 1 de enero de 2026. Y bueno, pues tenemos aquí los textos aplicables tal cual. Por ello, el monto depreciable actualizado se distribuye entre los 6 años restantes. NIF B1, tratamiento de estimaciones, los efectos del cambio de una estimación contable deben aplicarse en forma prospectiva. En consecuencia, no se modifican los gastos reconocidos de 2022 a 2024. Así que una clave para resolver activos similares es que un cambio de vida útil se aplica sobre el valor en libros pendiente, no sobre el costo original ni sobre pedidos ya cerrados. Así que un dato decisivo del caso es que la vida útil restante cambió después de 3 años, pero el valor residual permaneció en 420,000 pesos. Y bueno, pues aquí tenemos las referencias bibliográficas. Revisemos el siguiente reactivo, que también es de la subárea 1.2, Valuación de operaciones, con el tema Reconocimiento inicial de arrendamientos. Una empresa obtiene el derecho exclusivo de usar una bodega identificada durante 4 años. Pagará 600,000 pesos al final de cada año. La tasa implícita no puede determinarse y su tasa incremental de financiamiento es del 10% anual. No existen pagos anticipados, incentivos, costos directos iniciales ni obligaciones de rehabilitación. ¿Cuál es el reconocimiento inicial correcto? A. Activo y pasivo por 1.901.919 pesos. B. Activo y pasivo por 2.400.000 pesos. C. Gasto en renta de 600,000 pesos sin reconocer pasivo. La respuesta correcta es la A. Activo y pasivo por 1.901.000 pesos 919. La explicación es que el contrato transfiere a la empresa el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante más de 12 meses. Por ello, debe reconocerse un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. El pasivo se evalúa al valor presente de los 4 pagos futuros de 600,000 pesos, descontados al 10% anual. Como no existen anticipos, incentivos, costos iniciales ni obligaciones adicionales, el activo por derecho de uso reconoce inicialmente por el uso importe que el pasivo. ¿Cuál es la explicación matemática? Tenemos aquí los datos. El pago anual es de 600,000 pesos, con tasa anual de 10% y número de pagos de 4. Y al final, los pagos es al final de cada año. Así que es muy importante que te aprendas esta fórmula del valor presente, que es el valor presente igual a pago por y justamente esto, ¿no? Que tenemos 1 menos 1 entre 1 más i elevado a la potencia n entre i. Así que sustituyendo valores tenemos 600,000 por justamente lo que vamos a poner acá de este lado es 0.10 a la cuarta. Y bueno, al hacer la operación justamente nos da 1.901.919. Puedes hacerlo con calculadora, el desarrollo va así. 1 más 0.10 a la 4 nos da esto. Luego 1 entre lo que obtuvimos nos da 0.68. Luego 1 menos este número y vamos desglosando. Al final de cuentas tenemos esto. Es muy importante que esta fórmula te la aprendas porque siempre se pregunta. También la preguntan en el EGEL Plus de Economía y en el EGEL Plus de Administración, así como en el EGEL Plus de Finanzas y también de Comercio. Bien, al final tenemos que un reconocimiento inicial nos da activo por derecho de uso de 1.901.919 y el pasivo por arrendamiento de 1.901.919. La comprobación es que se descuentan individualmente los 4 pagos. Tenemos estas cifras de cómo es que se hace, dependiendo de la potencia. Entonces, al final tenemos que en un total de esto, en sumatoria nos da justamente 1.901.919 pesos, que es justamente lo que está por acá. Entonces, las opciones B y C son incorrectas, que son justamente activo y pasivo por 2.4 millones de pesos y gasto por renta de 600,000 sin reconocer pasivo. ¿Por qué? Porque los 200, o mejor dicho, los 2.4 millones representan la suma nominal de las rentas. Omite descontar los pagos futuros para reconocer el valor del dinero en el tiempo. Y la C porque el contrato no es de corto plazo ni corresponde a un activo de bajo valor. Por ello, no procede a reconocer únicamente el gasto anual por renta. El fundamento normativo es que la NIF B5 de arrendamientos establece para el arrendatario un modelo que reconoce los derechos y obligaciones derivados de los contratos de arrendamiento. Y el pasivo se evalúa al valor presente de los pagos futuros y se reconoce un activo por derecho de uso. La tasa implícita debe utilizarse cuando pueda determinarse fácilmente
y en caso contrario la NIF permite utilizar la tasa incremental de financiamiento o bajo las condiciones previstas, una tasa libre de riesgo, y en el caso se proporciona expresamente la tasa incremental de 10%. Entonces la NIF edición 2026 contiene las normas vigentes al 1 de enero de 2026. Y bueno, tenemos aquí literalmente, como dice la CINIF y la NIF de 5, y cuál es la aplicación al caso que estamos viendo en este momento. ¿Cuál fue el dato decisivo del caso? Que los 4 pagos de 600,000 pesos se realizarán al final de cada año y deben descontarse al 10% anual. Y bueno, tenemos este reactivo de la subárea 1.2, evaluación de operaciones con operaciones en moneda extranjera. Una empresa mexicana cuya moneda funcional es el peso compró mercancías a crédito por $180,000. En la fecha de adquisición, el tipo de cambio fue de 17.20 pesos por dólar. Al cierre del ejercicio, la deuda continúa pendiente y el tipo de cambio es de 17.85 pesos por dólar. El inventario permanece en el almacén y se evalúa a costo histórico. ¿Cuál es el tratamiento correcto al cierre? A. Inventario proveedor por 3.900.000 pesos sin ajuste. B. Inventario proveedor por 3.213.000 pesos. O C. Inventario por 3.096.000 pesos, proveedor por 3.213.000 pesos y pérdida por 117,000 pesos. Veamos que la respuesta correcta es la C y vamos a ver por qué. Porque el inventario es una partida no monetaria valuada al costo histórico, por lo que conserva el tipo de cambio de la fecha de adquisición. La cuenta por pagar sí es una partida monetaria, pues será liquidada mediante una cantidad determinada de dólares. Por ello, debe convertirse al tipo de cambio de cierre. El aumento del pasivo de 3.096.000 pesos a 3.213.000 pesos genera una pérdida cambiaria de 117,000 pesos. La explicación matemática es que tenemos los $180,000 por 17.20 pesos y nos da 3.096.000. Pasivo al cierre es esto por esto y nos da justamente 3, o sea, porque aquí cambiamos de 17.20 a 17.85 y aquí nos da 3.213.000, o sea, sí se incrementó bastante, por unos cuantos centavos. Y la pérdida cambiaria es 3.213.000 menos 3.096.000, 117,000 pesos. Es lo que justamente cambió al moverle unos cuantos centavos. También puede comprobarse así, $180,000 por 17.85 menos 17.20 nos da 117,000 pesos. El registro del ajuste es el cargo con pérdida cambiaria de 117,000. El abono a proveedores extranjeros es justamente eso. Entonces, por eso es que tenemos que el inventario proveedor por 3.096.000 pesos sin ajuste, porque nos preguntan cuál fue el tratamiento correcto al cierre. Entonces, justamente fue por eso. Las opciones A y B son incorrectas porque mantiene correctamente el inventario al tipo de cambio histórico, pero omite actualizar la cuenta por pagar al tipo de cambio de cierre. O sea que no necesariamente ese número pues es incorrecto, sino que justamente pues tenemos que la opción C, que es lo que está por acá está bien, que ya obtuvimos ese número, ya vimos cómo, y este de acá, o sea, está mejor explicado. Y la B también es incorrecta porque actualiza correctamente el pasivo, pero también incrementa indebidamente el inventario. Al estar valuado al costo histórico, este no se modifica por fluctuación posterior. El fundamento es que la NIF B15, conversión de monedas extranjeras, establece que las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Las diferencias respecto del tipo de cambio utilizado en el reconocimiento inicial generan una fluctuación cambiaria. Las partidas no monetarias valuadas a costo histórico, como el inventario del caso, permanecen al tipo de cambio de la fecha de la transacción. La edición oficial de las NIF 2026 reúne las normas vigentes al 1 de enero de 2026. Así que tenemos aquí el texto literal como dice: los saldos de partidas monetarias deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Literalmente así dice en su párrafo 11 la NIF B15. Además, respecto de las partidas no monetarias, establece que deben mantenerse el tipo de cambio histórico. Así que la clave para resolver reactivos similares es que las partidas monetarias se actualizan al tipo de cambio de cierre, las no monetarias a costo histórico y conservan el tipo de cambio original. Y un dato decisivo del caso es que la deuda continúa pendiente al cierre, mientras que el inventario se mantiene evaluado a costo histórico. Y tenemos aquí las referencias bibliográficas. Bueno, antes de continuar con el área 2, te dejamos con más reactivos del área 1 que son de un video previo. Estos reactivos son una pequeña actualización. Vamos a revisar reactivos de todas las áreas, así que te invitamos a continuar. Si te gustó alguna de las guías, puedes ponerte en contacto con nosotros. Entonces, continuamos. Área 1, Sistema de Información Financiera, reactivos con formato de cuestionamiento directo.
Al 31 de diciembre de 20X1, el capital contable de la entidad C asciende a 1 millón. De ese monto, la entidad A es dueña de 900.000 y la entidad B es dueña de 100.000. Durante el ejercicio 20X2, la entidad C no tuvo operaciones, por lo que no generó resultado alguno. El 31 de diciembre de 20X2, la entidad B hace una aportación adicional de 4.500.000, de tal forma que el capital contable de C a esa fecha asciende a 5.500.000. La entidad A tuvo una pérdida de control de una subsidiaria para que, efectos de la información que reporta a su casa matriz en el extranjero con base en las NIF, deberá reconocer con base en el A. Valor razonable, B. Valor histórico o C. Método de participación. Respuesta correcta, A. Y la explicación es esta. La opción correcta es la A, porque debido a que la NIF B08 de estados financieros consolidados o combinados, pues en el párrafo y en el 16 se establece que la NIC 27, a diferencia de la NIF B8, en los casos en que la controladora pierde el control de una asociada, pues mantiene una parte o la totalidad de la inversión permanente y requiere que ésta se evalúe a su valor razonable. Tal valuación puede derivar en una ganancia o pérdida. El resto de las opciones no son valores o métodos que apliquen al caso, ya que emplean circunstancias diferentes. En este caso, la respuesta correcta es la A. Siguiente interactivo. Con base en el análisis de la siguiente información, indique la manera en que, según la NIF A3, deberán ser clasificadas las entidades alfa y beta respectivamente. Rápidamente te comento que para tu examen sí va a ser disponible tus NIF, sí las vas a poder ver en el examen, ya sea por ejemplo en un libro, y ya sea que hagas el examen en línea o directamente en una institución, no hay ningún problema. Puedes tener tus NIF, tu libro de las normas financieras, disponible para que las consultes. No hay ningún problema, esto es información oficial, así que tú lo puedes revisar directamente en la guía gratuita descargable de Ceneval para que no tengas ninguna duda. Entonces, revisamos la entidad alfa, la entidad beta. Ten en cuenta que para este examen te van a poner muchísimas tablas, no te asustes, no te preocupes, simplemente ve este video cuantas veces quieras para que te sientas familiarizado con la clase de ejercicios y no tengas miedo. Bien, entidad alfa, y aquí están las características. Entidad alfa, constitución, recursos humanos, materiales y financieros. Entidad beta, recursos humanos, materiales y de aportación. Objeto social, compra-venta de artículos para la oficina. Y en cambio en la entidad beta es brindar casa y alimentación a los niños de la calle. Fuente u origen de patrimonio, en este caso de la entidad alfa son aportaciones y de la entidad beta donativos. Y finalmente propietarios, en la entidad alfa son socios y en la entidad beta son patrocinadores. En este caso la respuesta correcta es la A, porque alfa es una entidad lucrativa y beta como una entidad no lucrativa. Al 31 de diciembre de 2019, Sastrería del Centro SADCB tenía los siguientes saldos de capital contable: capital social 600.000 y utilidades acumuladas de 250.000. Durante el 2020 se tomaron los siguientes acuerdos en la asamblea de accionistas. Se recibieron aportaciones de los socios por 130.500, se determinó una pérdida neta del periodo por 85.000 y se decretaron y pagaron dividendos en acciones por 120.000. Al 31 de diciembre de 2020, el importe del capital contable es A. 730.000, B. 775.500 o C. 980.500. En este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 775.500. Bien. Puedes revisar justamente cómo se llegó a esa conclusión pausando el video. En este caso, vamos a seguir adelante. Una sociedad anónima de capital variable presenta información financiera al 31 de diciembre de 20X2 con las siguientes características: balance general al 31 de diciembre de 20X1 y 20X2, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable, notas a los estados financieros, las inversiones en acciones están presentadas a su valor histórico original, los registros contables se soportan por las pólizas de diario de ingresos y de egresos correspondientes y la información financiera es suficiente. Identifique las características cualitativas primarias y secundarias que se cumplen conforme a la NIF A4. En este caso es muy importante que para esta área estudies cómo están divididas las NIF de acuerdo al libro de las normas de información financiera. En este caso, como este es un reactivo prácticamente de selección, que de alguna forma es de cuestionamiento directo, pues nos vamos directamente a la respuesta, que es la C. Y en este caso la C nos dice que vamos a tener en cuenta la relevancia, la comparabilidad y pues la objetividad o lo objetivo. Y en este caso dice que es así porque la información financiera es relevante, ya que con lo presentado se pueden tomar decisiones, y asimismo es comparable ya que se está presentando el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20X1 y 20X2, y es objetiva ya que es suficiente, según el último punto de las características del caso práctico, lo anterior conforme a lo establecido a la NIF A4, párrafos 8, 12, 20 de dicha norma.
Te repito, no es importante que te aprendas todas las NIF, pero que sí te des una idea y que sepas exactamente dónde buscar la información que te va a preguntar el caso. No te aprendas las NIF, solamente apréndete exactamente dónde encuentras el apartado y la sección de lo que trata cada una. Y en el resto de las opciones, pues no aplica ya que incumple con lo dispuesto en la NIF A4. Siguiente reactivo. De acuerdo a las actualizaciones de las normas de información financiera en la edición 2020, la siguiente trata sobre activos virtuales o criptomonedas. A. NIF C17, B. NIF B11 o C. NIF C22. En este caso la respuesta correcta es la C, NIF C22. Aprovecho para comentarte que sí, estamos en 2023, quizá veas este video en 2024, 2025, no te preocupes, es muy poco probable que Ceneval te pregunte ya sea actualizaciones de la resolución miscelánea fiscal del año que está en curso o de las normas de información financiera y los cambios del año en curso, posiblemente solamente de los últimos 2 años para atrás, así que no te preocupes, no te estreses realmente por eso. De acuerdo al boletín C3, ¿cómo deberá presentarse la información en el activo circulante? Cuentas por cobrar al iniciar el periodo, 24,000. Ventas totales a crédito del periodo, 786,000. Estimación de cuentas de cobro dudoso del 2.5% sobre las ventas. Se recuperó el 85% de las ventas del periodo. Saldo de la cuenta de cheques al inicio, 6,000. Los gastos y costos se liquidaron de contado por 550,000. Entonces fíjate muy bien en la clase de respuesta que nos están poniendo. A, B y C nos hablan de los bancos, los clientes y la estimación de cuentas de cobro dudoso. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? En este caso la respuesta correcta es la C y la explicación es la siguiente. Bien, para obtener el primer número, que es este 141.900, que tú puedes ver que está al menos en esta respuesta que es la correcta, pues el inicio de clientes, que es el 786,000, se lo vamos a sumar a las ventas a crédito. En este caso, justamente lo vamos a hacer al multiplicar 85% y nos va a dar 668,100. El 24,000, que justamente es las cuentas por cobrar al inicio del periodo, se lo sumamos a el inicio de clientes, tal como comentamos hace unos momentos. Y finalmente le vamos a restar eso al porcentaje de la recuperación del 85% de las ventas del periodo, y de ahí sale el 141.900 y tenemos ya la primera parte de la respuesta de este reactivo. Posteriormente, ¿cómo sacamos la segunda parte? Bien, es la estimación para ventas del cobro dudoso. Bien, tenemos que las ventas fueron de 786,000, tal como podemos ver aquí, y esto lo vamos a multiplicar por el 2.5%, que es la estimación de cuentas de cobro dudoso del 2.5 sobre las ventas, y eso nos va a dar el 19.650 que justamente tenemos aquí, estimación de cuentas de cobro dudoso. Obviamente ya con 2 datos que tengas tú de estos, pues ya tienes prácticamente la respuesta correcta para que sigas adelante, pero bueno, vamos a terminar todo bien. Y finalmente, lo que nos pide inicio de bancos más cobranza menos pago de gastos y costos nos va a dar un total de 124,000, así que nos vamos al inicio de bancos, que son justamente los 6,000 que nos están poniendo en este rengloncito, luego los 668,100 de la cobranza, que es justamente pues el dato que obtuvimos en este lado, menos el pago de gastos y costos de 550,000, en este caso lo que está por acá, y aquí tenemos el dato de 124,100. Así que la respuesta correcta para inicio de bancos es de 124,100, clientes 141,900 y estimación de cuentas de cobro dudoso de 19,650. Respuesta correcta, C. El uso o desgaste de los activos de una empresa inicia el 1 de junio. Entonces, como te comentaba, no te asustes, en tu examen van a venir muchísimas tablas. Vamos a ver, nos ponen los costos de adquisición y el porcentaje de depreciación anual, y justamente pues aquí los activos: edificio, equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de oficina. Aquí nos ponen prácticamente cuáles son los costos. Determina el importe de la depreciación acumulada al 31 de diciembre del año siguiente de cada uno de los equipos anteriores, así como el estado financiero en que se deben presentar. A. 206,400 en cambios de situación financiera, B. 206,400 en el flujo de efectivo, o C. 326,800 en el balance general. En este caso la explicación es muy sencilla, o más bien queremos hacértela muy sencilla. Bien, tomamos esta misma tablita que estás viendo aquí y la vamos a trasladar a la explicación. Obviamente Ceneval no te va a poner la explicación, esto ya es por parte de nosotros que te lo vamos a explicar. Tú vas a multiplicar el costo de adquisición por el porcentaje de depreciación anual, en porcentaje obviamente, y nos va a dar esto en porcentaje, bueno, más bien esto en multiplicación, que es 45,000. En el equipo de eso fue en el edificio. En el equipo de transporte, que son 300,000, por el porcentaje de 25 nos da 75,000. En el activo de equipo de cómputo, 230,000 por 30% nos va a dar 69,000.
Y en el activo de oficina, 174.000 por el porcentaje de 10 nos va a dar 17.400. Entonces aquí tenemos el sigma, que significa sumar todo esto, y nos va a dar la depreciación del año siguiente, que es 206.400. Entonces en este caso, la depreciación de 7 meses, que es el otro dato que vamos a sacar, pues se explica simplemente pues ya con los datos que obtuvimos aquí. Eso lo vamos a dividir entre 12, que son 12 meses, y eso lo vamos a multiplicar por 7, que son los meses que son de junio a diciembre. Entonces para el primer renglón, o para el primer activo, mejor dicho, que sería el edificio, son 26.250. Para el segundo activo, que es equipo de transporte, 43.750. Y para el equipo de cómputo serían 40.250. Y finalmente para el equipo de oficina serían 10.150. De tal forma que es igual, sumamos todo esto, aquí tenemos nuestro sigma, nos va a dar la depreciación a 7 meses, que es de 120.400. Entonces en este caso, pues vamos a tener que la depreciación a 7 meses más la depreciación del año siguiente, como puedes ver aquí, es de 326.800. Así que de ahí sale la respuesta correcta, que es la C. En el balance general, 326.800. Esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los instrumentos financieros derivados IFD y de las relaciones de cobertura en los estados financieros de una entidad económica. A. NIF C9, B. NIF C10 o C. NIF A3. En este caso, respuesta correcta B, NIF C10. Una entidad paraestatal vende maquinaria en 380.000 y le pagarán 100.000 de enganche y el resto quedará a crédito. Se registró hace 2 años en libros por 450.000 con un valor de desecho de 315.000. Se determinó que tiene una vida útil de 10 años. ¿Cuál es la utilidad o pérdida por la venta del activo? A, 323.000, B, 43.000 o C, 57.000. La respuesta correcta es la B, en este caso 43.000. ¿Y cómo obtenemos ese número? Bien, en este caso, tal como dice aquí la explicación, es la B porque el monto de la depreciación se calcula considerando el costo de la adquisición del activo depreciable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o económica. Bien, ya puesto números, tenemos el valor de registro de 450.000 menos la depreciación de 27.000 menos el valor de venta de 380.000, y esto nos va a dar la pérdida en venta de activo, que son 43.000. Y el cálculo de la depreciación es el costo de activo depreciable, que son 450.000 menos el valor de desecho 315.000, y nos va a dar 135.000. Finalmente, la vida útil de 10 años, que son 13.500 por 2 años de uso, que fue lo que tuvo, pues son 27.000, y el resto de las opciones corresponden a cálculos que omiten o incluyen indebidamente pues algún concepto. En este caso, la respuesta correcta es la B. Al inicio de un ejercicio fiscal, un municipio contabiliza en cuentas de orden de ingresos que percibirá durante el mismo, así como la aplicación de estos recursos de conformidad con su respectiva normatividad. Así que en virtud de lo anterior, el ente público aplicó el postulado de A, periodo contable, B, integración de la información presupuestal o C, registro presupuestario. Respuesta correcta C. Y es correcta porque toda vez que este postulado aplica para el registro presupuestario de los ingresos y egresos, el cual hace mención al caso. Postulados básicos, párrafos 9, 13, 17, 23 y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 22. Calcule la depreciación acumulada al 31 de diciembre de una maquinaria adquirida el 1 de marzo con valor de adquisición de 350.000. Vida útil estimada de 15 años para la maquinaria, valor de desecho del 3% del precio neto, y la maquinaria comenzó a utilizarse el 1 de abril. A, 16.975, B, 17.500 o C, 18.861. La respuesta correcta es la B, y la explicación es que 350.000, que justamente pues es el valor de adquisición, lo vamos a dividir entre 15 años y eso nos va a dar 23.333.33. Aquí se nos fue un 22, pero bueno, en realidad si tú lo divides pues nos da un 23.333.33, no 22, ok, de depreciación anual. Finalmente, esa depreciación anual pues hay que ver cuánto tiene de depreciación mensual, así que dividimos ese 23.333.33 entre 12 y nos da 1944.44. Ese 1944.44 pues lo vamos a multiplicar por 9 meses, que es de abril a diciembre, y esto nos va a dar 17.499.96. De acuerdo con la siguiente información, identifique los eventos que según el boletín B13 de las NIF requieren ser revelados en la información financiera al 31 de diciembre de 20X1 por corresponder a hechos posteriores. Se elaboran los estados financieros de una determinada compañía al 31 de diciembre de 20X1. La fecha del dictamen financiero es el 31 de marzo de 20X2, la cual es la fecha con la que se autorizará dicha información financiera para su emisión a los terceros interesados. La administración de la empresa le proporciona la siguiente información.
1. Se estima una reducción en gastos operativos del 15% respecto del ejercicio inmediato anterior. 2. Con fecha del 1 de febrero de 20X2 se reestructuró el pasivo principal de la empresa, por lo que el plazo para pagarlo será 36 meses y no de 12. Y 3. Debido a la crisis económico-financiera por la que atraviesa el país, la estimación para cuentas incobrables se agotó y la cartera vencida aumentó en un 10%. 4. Se tiene proyectada una utilidad de $5 millones para el presente ejercicio. Eso es 4. 5. El software de ventas que utiliza la empresa será reemplazado en el ejercicio 20X2, por lo que la parte pendiente a amortizar del intangible actual será llevada a resultados durante el mes de marzo. Y 6. El tipo de cambio al 31 de marzo de 20X2 es de 14.5. Entonces nos dan las tres opciones. Recuerda que esta es una variación de reactivos de cuestionamiento directo y la respuesta correcta es la B. Así que es 2, 3, 5. Entonces si quieres pausa el video para que vuelvas a leer lo que nos dicen estos enunciados y sepas exactamente por qué esa es la respuesta. Es un examen muy pesado, como puedes ver son reactivos muy extensos, no creas que son reactivos pregunta-respuesta, como puedes ver vienen muchas tablas, así que pues no te vayas a confiar. De la siguiente lista indique cuáles son las tres opciones correctas. ¿Qué leyes son aplicadas por las comisiones para regular a las instituciones financieras? Para fines de este video nos vamos a ir directamente a la respuesta, que es la C, que nos dice que es 235. En este caso, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro por la CONSAR, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros por la CNSF y finalmente la Ley de Instituciones de Crédito y Ley de Sociedades de Inversión por la CNBV o Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Indique qué norma de información financiera trata acerca de la determinación del capital contable. A. Boletín C1, B. Boletín A2 y C. Boletín C11. Respuesta correcta, C. Boletín C11. El área de tesorería de un ente público tiene la responsabilidad de los importes recibidos por cada uno de los programas por ejecutar para obtener los mejores rendimientos mientras ejercen. Asimismo, se obliga a la preparación de los cheques y transferencias tanto a proveedores como a la dispersión de la nómina. Sin embargo, se detectaron algunos riesgos de control, conciliaciones bancarias que se hacen de forma inoportuna, firmas mancomunadas, dinero recibido que no se invierte regularmente y transferencias a proveedores que se han realizado sin documentos originales. Determine los procedimientos de estudio y evaluación de control interno que aplican al caso. Te comentaba que es una variación de reactivos de cuestionamiento directo, así que te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo puedas resolver. Seguimos adelante. Área 1. Sistema de información financiera, reactivos con formato de completamiento. En el mes de diciembre del año actual, Mexicana SADCB recibió una donación restringida de $12,000 por parte de la Embajada estadounidense para apoyar a la Fundación por un Lugar Mejor, cuyo propósito es la reforestación de bosques, que deberá llevarse a cabo en el transcurso del año siguiente. El tipo de cambio de cierre del ejercicio actual es de 2.85. De conformidad con la NIF C1, la revelación en notas a los estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio actual que debe presentar Mexicana SADCB es... Como es un reactivo muy extenso, nos vamos a ir directamente a la respuesta. Puedes ponerle pausa al video si gustas, pero la respuesta es la C. Y nos dice que el renglón de efectivo incluye una aportación de $12,000 efectuada por la embajada estadounidense, cuyo uso está restringido a la continuidad del proyecto de la Fundación por un Lugar Mejor. La embajada se reserva el derecho de pedir en devolución los fondos no utilizados. El tipo de cambio utilizado en la conversión de los dólares a moneda nacional es de 12.85, correspondiente al cierre de ejercicio. Respuesta correcta, C. Te dejamos este reactivo para que lo puedas responder tú solo. Seguimos adelante. Una entidad económica presenta sus estados financieros de los ejercicios 20X1 y 20X2. Entonces, como te comentaba, te pueden venir bastantes tablas. Caja, bancos, almacén, total activo circulante, maquinaria, edificio, equipo de transporte, total activo fijo y total activo. Y nos ponen aquí el dinero para cada uno de los ejercicios, en este caso el 20X2 y el 20X1. Y como pues obviamente las tablas siguen hacia abajo, pues se ponen hacia la derecha. Y aquí pues ya vienen proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, pasivo total, capital contable y pasivo y capital contable final. Bien, si seguimos adelante, vamos a ver que nos dan el estado de resultados: ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, impuestos y utilidad neta. Ten en cuenta que a veces son muchas tablas para la clase de preguntas que te ponen, así que no te asustes. Prácticamente nos están preguntando cuál va a ser la variación porcentual en caja: 16%, 20% o 20% en este caso de paréntesis porque podría ser negativo. Y la explicación es la siguiente: ten en cuenta que pues si nos vamos a la variación de caja, ¿de dónde sacamos esos números? 8,000 menos 2,000. Pues bueno, nos vamos a la caja que está justamente aquí en la parte inicial del reactivo y de la tablita, y vemos que para el ejercicio 20X2 es de 8,000 y para el 20X1 es de 10,000.
Así que lo que hacemos pues es que vamos a restar del 8.000 al 10.000, tenemos un menos 2.000 de diferencia, y eso al final lo vamos a dividir entre la caja del 20x1, que nos da un punto 20, y eso lo multiplicamos por 100, que nos da un menos 20%. Así que la respuesta correcta es la C, no esta, porque eso sería positivo. Aquí nos da la posibilidad de pensar que es negativo, así que la respuesta correcta es la C. Determine la variación porcentual en los gastos de operación. Bien, A 20, B 25, C 80. La respuesta correcta es la B. La explicación es esta. Finalmente, pues este es el extracto de las tablitas que están justamente acá. Así que no nos vamos a detener más tiempo, solamente que sepas que pues tenemos aquí que el 20x2 es 15.000 y el 20x1 es 12.000. Y la diferencia es con un 3.000 de aumento. Así que ese 3.000 se lo dividimos a los 12.000 del ejercicio 20x1, que nos da un punto 25, y eso lo multiplicamos por 100, lo cual nos da un 25%. Así que la respuesta correcta es la B. Con la siguiente información presupuestal, identifique los elementos que se deben considerar para determinar el flujo de efectivo libre de la empresa. Entonces nos ponen concepto y montos: ventas, costos, gastos de operación, depreciación y tasa impositiva. Montos: 350.000, 40.000, 15.000, 10.000, 30%. Así que la respuesta correcta es la B, que es de 199.500. Nuevamente, nos están pidiendo que con la siguiente información identifiquemos los elementos que se deben considerar para determinar el flujo de efectivo libre de la empresa. Así que en este caso, pues ya vemos que las ventas tenemos que reducirle los costos, y a eso le tenemos que reducir también los gastos de operación, porque finalmente son pues es dinero que está saliendo, y al final la depreciación, y nos va a dar el 285.000, y al final tenemos que multiplicar por la tasa impositiva, que es 85.500, y al final pues justamente lo que tenemos del monto es de 285.000 menos el 85.500, que nos da 199.500. Entonces la respuesta correcta es B. Siguiente reactivo. Después de analizar la siguiente información, identifique la estructura adecuada del estado de resultados de la empresa Frontera S.A. del 1 al 31 de diciembre de 200X o 20X1 conforme a la normatividad aplicable vigente, que es NIF A5B3. En este caso, como te comentaba, nos pueden poner tablas gigantescas, no te asustes, hay que revisar sí rápido. Ese es otro tip que hay que revisar rápido, si no el tiempo se te va a acabar. Y nos dice: determina el porcentaje de cambio en la utilidad antes de impuestos con relación al modelo si las ventas netas cambian 10%. Entonces, te repito, te van a venir aquí las ventas, los costos, utilidades, impuestos, etc. y el balance general. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C, que es 17%. ¿Cómo lo obtuvimos? Pues fácil, el 150.000, que lo tenemos en utilidad antes de impuesto, que está por acá, pues eso se lo vamos a dividir entre las ventas netas, que está justamente aquí, el 900.000. Finalmente, eso lo vamos a multiplicar por 100, que nos da un 16.667, y como te comentaba previamente, esto lo podemos redondear al siguiente número entero, que es 17%, o bueno, siguiente número porcentual. Entonces es la utilidad antes de impuestos entre ventas netas por 100. ¿Cuál es la utilidad de la prueba del ácido a los estados financieros de una empresa? A. Conocer el grado de apalancamiento. B. Determinar la liquidez de una empresa. O C. Calcular la rentabilidad de la inversión. En este caso, B. Determinar la liquidez de la empresa. Los siguientes sufrieron mejorías de acuerdo a la edición 2020 de las normas de información financiera. Nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, en el cual pues nos dice que la NIF D5, la NIF D3, la D4, la C19 y la C20, que habla de justamente todo eso, tuvieron pues las mejorías. Respuesta correcta, C. Área 1. Sistema de información financiera, reactivos con formato de ordenamiento. Ordene la secuencia del proceso contable. Para fines del video nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la C, y nos dice que lo primero es el análisis del estado de resultados, o 5. Luego el análisis y clasificación de operaciones realizadas, que es el 2. El 1 es el análisis del estado de situación financiera. 4 es la síntesis de las operaciones registradas, y 3 la recopilación de datos. Ordene la estructura del estado de flujo de efectivo. Para fines del video nos vamos directamente a la respuesta, que es la B, y nos dice que primero es el 4, actividades de operación, luego 5, efectivo y equivalentes de efectivo al principal del periodo, luego 1, actividades de financiamiento, luego 3, actividades de inversión, y finalmente 2, efectos por cambios en el valor de efectivo. Respuesta correcta, B. Con el fin de realizar el procedimiento correcto para generar información contable, ABD S.A. le pide a usted que asesore a su departamento contable administrativo. Ordene las actividades que a continuación se mencionan.
Para fines del video nos vamos a la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que lo primero es 4, evento o transacción económica, luego 3, generación de documentación comprobatoria de las operaciones, posteriormente 1, análisis y clasificación contable de las operaciones, y finalmente 2, aplicación de las normas de información financiera en el registro contable. Siguiente reactivo: ordene los siguientes elementos del proceso contable de acuerdo a los pasos que debe de seguir una entidad económica para generar información financiera. Para fines del video nos vamos a la respuesta, que es la C, y nos dice que primero es el registro. 3, 2, 1, 5, 4. Primero 3 registro, luego 2 reconocimiento, luego 1 presentación, luego 5 evaluación y 4 finalmente revelación. Bien, tenemos este último reactivo de ordenamiento para esta sección que te vamos a dejar que lo resuelvas, pero nos piden que la compañía Y SADCB efectúe las siguientes actividades: clasificación de actividades económicas, identificación de actividades económicas, registro contable de actividades económicas, procesamiento de información referente a las actividades económicas, 5, evaluación de las operaciones, 6, generación de información financiera para interpretación, y nos piden ordenarlo. Ponle pausa al video y pues vas a intentar resolverlo para que te des una idea y te pruebes a ti mismo sobre qué tan preparado estás para este examen. Seguimos adelante. Área 1. Sistema de información financiera. Reactivos con formato de relación de elementos. Relacione los tipos de empresa de acuerdo con su característica primordial. Tipo de empresa y característica primordial. En este caso, para fines del video, nos vamos directamente a la respuesta, que es la C, y nos dice que el tipo de empresa productora se va a relacionar con que maneja varias cuentas de inventarios. Luego, la empresa distribuidora se va a relacionar con que busca satisfacer al cliente. Y finalmente, la empresa de servicios se va a relacionar con que lo que ofrece no requiere conversión. Respuesta correcta, C.